Bienvenidos hoy. Hoy abrimos la agenda con un tema de gran importancia, estrategias para combatir el crimen organizado. Le damos la bienvenida al señor Teniente Coronel Helber Hernando Cortés Rueda. Él es el jefe del área investigativa de delitos contra el patrimonio económico de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Bienvenido, mi coronel. Buenos días para todos. Quiero, antes de iniciar, dar un saludo muy especial por parte del director de la DIJÍN, Mijael Rodríguez. Él se encuentra en este momento en Ruanda, en la cumbre de Interpol. Cada año Interpol hace una cumbre. El año pasado tuvimos la grandeza de hacerla acá en Colombia, en Cartagena. Este año les corresponde ya, pero un saludo muy especial. Soy el Teniente Coronel Helber Cortés. Mi cargo en la DIJÍN es el jefe del área investigativa de delitos contra el patrimonio económico, en la cual está inmerso un grupo que se llama Investigaciones Generales. Eso en el primer nivel, pero en cada una de las 56 seccionales tenemos un grupo de investigadores que están trabajando de la mano con el sector privado para combatir todos estos delitos relacionados con la falsificación y la usurpación de marcas. Me pidieron el favor de hablar un poco del crimen organizado en dos conductas punibles. Primero, en la falsificación de medicamentos, y segundo tema, voy a cambiar un esquema. Siga, Javier. Siga, por favor. Bueno, entonces digamos que el objetivo acá está relacionado de que entendamos cómo funciona el crimen organizado detrás de estas dos conductas punibles. Ayer escuchábamos la apreciación que hacía la Fiscalía relacionada con crimen organizado. Posteriormente lo que hacía los funcionarios del CTI y la doctora Ana en relación a cómo la Fiscalía, dentro de su nueva reestructuración y derivado del análisis de contexto, está centrando sus esfuerzos para combatir el crimen organizado. Y lo decía yo en la intervención que estábamos atacando solamente una parte del eslabón de la cadena criminal, pero ahora podemos decir que estamos trabajando mancomunadamente con la Fiscalía para combatir el crimen organizado. Siga. Bueno, vamos a hablar acá con el respeto a la Fiscalía y el respeto a los jueces sobre la normatividad. Entonces, se empezó a hablar de crimen organizado hace muchos años, pero en esa convención que llamamos Palermo en el año 2000, ya se definió puntualmente qué era el crimen organizado con 4 características. El primero está relacionado con un grupo jerarquizado estructurado, o sea, que tienen un liderazgo y una jerarquía donde hay un superior y un subalterno. La segunda característica, que haya una asistencia en el tiempo. Entonces no estamos hablando de personas que cometen un delito de manera puntual, sino que definitivamente son jerarquizados y tienen una organización y roles. El tercero, actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Entonces, cuando nosotros vemos la mutación y cómo las organizaciones delincuenciales van creciendo en nuestro país, evidenciamos de que la mayoría de las organizaciones delincuenciales que llegan a estandarizarse como crimen organizado empiezan con hurtos menores. Podemos hablar de mecheros, hurto a personas en las calles, posteriormente hurto a autopartes, hurto de vehículos, y así van creciendo, digamos, en esa empresa criminal hasta poder llegar a un estándar que les permite tener esos 3 puntos que hablamos anteriormente. Y por su naturaleza, y obviamente, siempre persiguen un lucro en su actividad. Posteriormente, en la ley 800, nuestro país se ratifica en esa convención de Palermo,
y define igualmente cinco características en relación al crimen organizado en Colombia. Entonces, el primero, que es la diferencia, y antier, de pronto para hablar de la actualidad se abría un debate porque hubo una actividad operativa liderada por la policía en Urabá donde se bombardeó por primera vez personas del clan Úsuga. No sé si están enterados ustedes, donde fallecieron 11 personas y se encontró abundante material bélico. Vean si son crimen organizado y no son terroristas o subversión. Precisamente acá, en este punto de la ley 800, manifestamos que son carentes de identidad o ideología política. O sea, el crimen organizado no es un grupo subversivo que quiera atentar contra la estabilidad del Estado, sino carecen de esa ideología política. Son modelos de franquiciados y tercerización criminal. Entonces, en ocasiones lo que observamos dentro de esas grandes redes criminales es que algunas células criminales prestan servicio a una de mayor jerarquía. Entonces, en el caso del narcotráfico podemos decir que cuando dentro de ese negocio nefasto del narcotráfico, un narcotraficante le queda mal a otro, tiene que contratar una oficina de cobro para que vaya y le cobre el dinero. O sea, esa es la tercerización dentro del crimen organizado. Rentas criminales. Entonces, también define aquí en la ley 800 Colombia cuáles son las rentas criminales relacionadas con el crimen organizado. Entonces está el narcotráfico como primer elemento. El segundo, que algo nos preocupa como Policía Nacional, que es la minería ilegal. Ahora la estamos llamando minería ilícita porque en los últimos años se ha visto un crecimiento desbordado de esa actividad delincuencial en el país, obviamente para fortalecer la economía criminal de estos que hemos denominado BACRIM en el país. Alcance transnacional, nacional, regional y local. Obviamente el crimen organizado puede, como lo vamos a ver más adelante en estas dos clases de delitos, está en el nivel local, pero seguramente durante su evolución y crecimiento como empresa criminal pueden llegar a estar en el ámbito transnacional. Y obviamente, como es un negocio lucrativo, y si vamos a hablar del tema de licores y medicamentos, hemos evidenciado que tenemos los alambiques en Bogotá, tenemos el que distribuye en Bogotá, pero digamos a nivel de centro del país hemos detectado organizaciones delincuenciales de crimen organizado que distribuyen al centro del país, departamentos como Boyacá, Tolima y el Meta, perdón. Siga. En la Convención de Palermo se definen estas conductas como, digamos, las más relevantes dentro del crimen organizado. Entonces está el primero, el narcotráfico, la segunda, el tráfico y trata y tráfico de personas, el tercero, el tráfico de armas, cuarto, terrorismo, quinto, lavado de activos, sexto, cibercrimen y defraudación electrónica. Yo diría que el cibercrimen en este momento está conectado con absolutamente todas las conductas criminales. No hay ninguna conducta criminal, desde mi criterio como investigador, que no esté en este momento relacionada con el cibercrimen. Desde las amenazas, que digamos que es algo menor, hasta la venta de productos para falsificar cualquier cosa. Cuando hemos tenido la oportunidad de participar en foros internacionales sobre el cibercrimen, si ustedes buscan ahí en Google y escriben ahí elementos para falsificar billetes, de una vez les salen algunos hologramas que fabrican en China. Le salen las cintas de seguridad, le sale quién le puede distribuir el papel. Digamos que en el futuro y desde ahorita, pues todo está relacionado con el cibercrimen. El contrabando, pues que ya el día de ayer yo creo que se profundizó en el tema, y acá falsificación de moneda y entra la falsificación de medicamentos. Y por último,
tenemos algo que en el país estamos haciendo el esfuerzo para fortalecer desde las estructuras de policía judicial, es para combatir todos los delitos relacionados con el hurto al patrimonio cultural. Siga. Bueno, para poder entender el crimen organizado, tenemos que aplicar herramientas, y acá pues vamos a practicar o practicamos esta herramienta que seguramente todos lo conocen, que es la cadena del valor. Cadena de valor. Entonces acá cadena de valor del delito de la falsificación de medicamentos. Entonces en esta parte, y algo similar ocurre con los licores, digamos, uno de los principales eslabones del delito de la falsificación de medicamentos inicia con el tema del reciclaje. Entonces, ¿qué nos permite desgregar cada uno de los eslabones de la cadena criminal? Nos va a permitir identificar cuáles eslabones son los más fuertes dentro de la cadena criminal que obviamente nosotros debemos combatir, ya sea en el ámbito administrativo y en el ámbito de la persecución penal. En el tema de los recicladores está ligado al tema de licores y al tema de medicamentos principalmente. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como autoridades? Y retomo las palabras que dije ayer porque ese es un tema de reflexión. ¿Qué hacemos nosotros como autoridades para poder, no sé cómo llamarlo, hacer una intervención en el tema del reciclaje? Entonces, recolección de empaques y frascos de vidrio, la elaboración de plegadizas y cajas de medicamentos de mayor demanda para enfermedades de alto costo y obviamente la consecución de los recursos. Cuando uno lee los documentos de la Organización Mundial de la Salud, manifiestan que los países subdesarrollados, y de pronto ahí nos encajan a nosotros, son más proclives a la falsificación de medicamentos, porque obviamente no hay un control aduanero eficiente. Y si vamos a la realidad de nuestro país es demasiado complejo porque tenemos fronteras que no tienen, digamos, esa infraestructura para controlar, y habla sobre el tema de la vigilancia y control por parte de las entidades encargadas al respecto. Y ahí, obviamente, nosotros tenemos mucho que ver. Se suma ahora en el tema de las plegadizas, de la elaboración, digamos, de la caja, para hablar ya de manera puntual donde van los medicamentos, pues ahora, por la tecnología, impresoras y demás, pues es más fácil hacerlo. Y todos esos programas que pueden existir de Photoshop, de impresión, no sé, es más fácil para las organizaciones delincuenciales. Otro de los eslabones es el ingreso de medicamentos de contrabando. Entonces, también la Organización Mundial de la Salud dice que de China salen el 64% de los medicamentos falsificados en el mundo. Acá por experiencia, como investigadores podemos decir que las mayores afectaciones en relación al tema del contrabando o el tráfico de medicamentos vencidos o el tráfico de medicamentos adulterados, especialmente lo tenemos con Venezuela, número uno, y segundo con Ecuador. Y ya viene la parte de la elaboración artesanal. Entonces en Colombia continuamos con aquellas fábricas pequeñas donde realizan la falsificación de estos productos. Tenemos un arraigo de este delito muy concentrado en la costa atlántica. Si ustedes revisan los resultados en materia de intervención penal, pues la mayoría de actividades operativas se realizan en la ciudad, bueno, en departamentos de la costa atlántica. Bueno, otra de las partes es la alteración. Entonces, viene, como todos lo saben, la alteración en la información, puede ser la información del medicamento. Entonces, medicamentos de pronto que tienen un costo muy bajo, falsifican la información de otro producto para imitarlo también. Hay una alteración de los medicamentos vencidos
Y en ese tema de los medicamentos vencidos, lo que, digamos, puede leer uno en los documentos y en lo que hemos investigado, es que digamos que a veces a las organizaciones no les parece grave el tema, porque cuando dicen que le alteran la fecha de vencimiento, pues dicen que le están alterando el principio activo del medicamento. Entonces muy seguramente cuando habla uno con ellos, a veces dicen, no, pues que esto no es grave, acá no estamos atentando contra la salud de la persona porque solamente estamos haciendo eso. Son interpretaciones que le dan ellos. El registro en VIMA y el número de lote. Las ventas por web, que ya lo hablamos, y ahí viene otra parte de la cadena criminal, es cómo se comercializa los medicamentos. Entonces, tenemos clasificado lo siguiente: algunos sitios legalmente constituidos donde los camuflan, tanto para el licor como para los medicamentos. Entonces, observamos establecimientos comerciales pequeños, especialmente droguerías, cigarrerías, donde lo que muestran ahí en sus vitrinas son medicamentos originales, pero detrás de estos, detrás de estas cajas, detrás de estas botellas de licor, obviamente están los medicamentos y los licores que son adulterados. Bueno, y ya viene, digamos, lo último, que es el consumidor. Digamos que en la cadena criminal o en los eslabones de la cadena criminal hay unos actores que son directos y otros que son indirectos. Entonces hablamos de dos clases de consumidores: los consumidores de buena fe, que vamos a la droguería de barrio a comprar nuestro medicamento, llámese para el dolor de cabeza, para una amigdalitis, y compramos el medicamento y no nos damos cuenta que es falsificado. Y aquellas personas que de pronto asumen ese riesgo, conociendo que si vamos a una droguería, digamos, reconocida y con unos antecedentes buenos, y el medicamento me vale X, y si voy a la droguería de barrio, a la droguería pequeña, y me vale el 90% menos, asumimos como ese riesgo y esa responsabilidad de estar consumiendo ese medicamento. Entonces acá vemos todos los actores, todas las etapas como tal, en relación a la cadena de valor del delito de la adulteración o falsificación de medicamentos. Entonces ya vamos a la estructura criminal, o las personas que están dentro de esta empresa criminal que denominamos crimen organizado. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, obviamente siempre dentro de las investigaciones que realizamos encontramos el líder, que es la persona que está motivando, que es la persona que está dirigiendo el negocio, que es la persona que consigue los clientes, que es la persona que está pensando cómo podemos llegar a la distribución y comercialización de estos medicamentos falsificados o adulterados. Y para eso necesita algunos asesores, y para eso necesita otras personas que son las que le van a dar el producto. Entonces, tenemos el líder, y como esto a veces se trata de plata, de dinero, entonces ahí aparece el socio inversionista, quien es el que, digamos, aporta el dinero como tal. Cuando hablamos de organizaciones de crimen organizado, ese socio inversionista es muy importante porque es el que va a poder darle la capacidad económica a la persona para que importe esos medicamentos vencidos, la capacidad para que monte su fábrica artesanal, la capacidad para darle para que alquile la bodega, para que compre el carro, lo alquile el carro para poder llegar al consumidor final. Tenemos un químico, entre comillas, y mezclador, que es que el que hace la fusión, si se llama, o el tema químico, para no ser tan cómico acá, o mezclador. Obviamente los ayudantes, si puede llamar así. Y ya viene la parte de logística y el distribuidor. Entonces, la parte logística, entonces necesitamos, como lo dijimos inicialmente, del reciclador, el que está obviamente clasificando. Yo me imagino que ellos se mueven de lo que es lo que les sirve, ¿no? Entonces está el medicamento, lo deja acá, la botellita de licor lo deja acá, la cajita que está como buena lo deja acá, y ya saben a quién vendérsela. Ese es el trabajo de ellos. El que recolecta todo este material reciclado, el maquillador, obviamente el que lo lava, el que lo alista, el litógrafo, que es la persona experta en artes gráficas, ya sea con una litografía
o sea, con una impresora de alta calidad, que es el que fabrica las plegadizas, el que presta el transporte y el vendedor final. Entonces acá estamos hablando de entre mínimo 6, 8 personas que hacen parte de esta estructura criminal relacionada con la falsificación de medicamentos. Siga. Bueno, entonces como lo dije, entonces clases de medicamentos ilegales, el falso, el de la fecha adulterada, el del etiquetado engañoso, el de imitación, el de contrabando. Entonces, elementos críticos de producción. Entonces, ¿qué han encontrado ustedes, me imagino, en sus laboratorios? ¿Qué ha encontrado la policía en los laboratorios de la DIJÍN o en sus regionales? Pues que tienen algunos medicamentos falsificados, contienen cemento, cal, yeso, harina y sustancias tóxicas. Una preparación puede ser inactiva o ineficaz. Lo que hablamos, la vigencia expirada por alteración de fechas, y obviamente no reúnen las condiciones sanitarias para su producción y tienen una contaminación al respecto. Las afectaciones. Entonces las afectaciones las podemos mirar desde el ámbito económico. Obviamente hay una afectación económica a las farmacéuticas, las pérdidas de inversión, quitarle, digamos, la finalidad del medicamento, que es la ineficacia del tratamiento, ocasionando el avance de la enfermedad, la intoxicación por preparación, adulteración, la adquisición posible de una enfermedad colateral por los ingredientes que mencionamos anteriormente, ya temas graves de la muerte por los componentes tóxicos de medicamentos y la muerte del paciente. Siga. Esta es una información derivada del análisis por parte del Observatorio del Delito de la DIJÍN. Entonces tenemos algunos departamentos de mayor afectación: Atlántico, seguido por Antioquia, Cundinamarca, Cauca y el eje cafetero. Estos departamentos relacionados con el tema de la falsificación. Ya el tema del contrabando: Norte de Santander, Nariño, Arauca y La Guajira. Digamos que son afectados en el segundo tema de contrabando, pero digamos que son rutas hacia el interior del país, pero donde se focaliza y se prioriza en la persecución penal relacionado con estos delitos es en estos departamentos. Los medicamentos más afectados, como lo ven ahí: anticonceptivos, antibióticos, analgésicos, biotecnológicos, analgésicos, en el tema de falsificación, y en el tema de contrabando: anticonceptivos, antihemofílicos, biotecnológicos. Y bueno, acá hay una clasificación que le da el observatorio de estos medicamentos para la impotencia. Nosotros hacemos parte de Interpol, como lo mencioné inicialmente, e Interpol tiene programado en el año unas operaciones de coordinación con los 194 países que integran Interpol. Entonces hay operaciones que las han denominado Storm y Pangea. Eso quiere decir que Interpol lo que ordena, si se puede llamar así, es que las policías integrantes de esta organización, para ciertas fechas o ciertos periodos de tiempo, coordinen dentro de sus sistemas, en el caso de nosotros con Fiscalía General de la Nación, para poder desarrollar operaciones que impacten las organizaciones delincuenciales a nivel transnacional. Entonces, digamos, hay resultados que han sido muy fructíferos. Siga. En el tema del licor, la cadena de valor, entonces nuevamente empezamos por el reciclaje. Entonces acá vemos las tapas, botellas de licor, etiquetas. La producción de licores adulterados, infraestructura adecuada, incumplimiento de los parámetros legales, el reuso de los documentos que está relacionado a eso,
Obviamente después van al alambique, donde hace la función química o preparación de la mezcla, el alistado de la materia prima, el reenvasado y el bodegaje, y ya viene la distribución. Entonces, en este tema de los licores, que evidenciamos que son centros de acopio, están en las grandes ciudades del país, y donde esta parte del comprador final tiene una gran responsabilidad. Yo pienso que, al contrario del tema de los medicamentos, en el tema de los licores, especialmente los que compran en estos lugares que ya son como reconocidos, donde está el contrabando, donde puede estar el licor adulterado, asumen una gran responsabilidad. Y hemos hecho ejercicios prácticos en el Observatorio del Delito, donde va el investigador y le dice, necesito una botella de whisky. Entonces le dicen, ¿cómo la quiere? ¿La quiere con estampilla o la quiere sin estampilla? Entonces, obviamente, ¿qué entendería cualquier persona mayor de edad en este país? O la quiere de contrabando o la quiere sin que haya pagado impuestos. ¿Cuánto vale? Lo primero que preguntaría esta persona. Entonces, algunos caen en esa tentación de ahorrarse un dinero y están asumiendo esa responsabilidad. Lógicamente, si ellos analizaran, y lo mejor que les fuera es que fuera de contrabando. Bueno, de contrabando, pero es la misma calidad, no hay ningún problema. Pero estas personas o estas organizaciones ya detectaron que en el tema del marketing es una buena táctica. Es muy complejo, y cuando hablamos del tema de prevención, del tema de sensibilización, hasta allá es donde hay que llegar. Yo recuerdo hace 5 años que en el proyecto se sacó, y la voy a colocar hoy, unos comerciales de La Lacra. Yo no sé si ustedes lo conocen. Me gustaría que levantaran la mano los que conocen los comerciales de Lacra. Bueno, digamos que un 50%. Es algo espectacular, que obviamente sería bueno, doctora Silvia, que lo volviéramos a retomar, porque son mensajes que le llegan a la gente de una manera directa y gráfica, y siempre los va a recordar uno. En el tema de la distribución, entonces ya hay páginas, bueno, no las voy a nombrar acá, donde uno pide lo que quiera y se lo llevan a la casa. Entonces, ahí está el reto de nosotros como Policía Judicial, de la mano obviamente de la Policía Judicial, de empezar a mirar esas páginas de domicilios de licor, porque ahí hay 2 temas. Seguramente, creería yo, en el mejor caso, que pueden estar distribuyendo contrabando, pero en el peor de los casos, en estas ventas a domicilio web, pueden estar distribuyendo licor adulterado. Hay que hacer campañas, y más adelante lo vamos a hablar, pero ya que se le ocurren a uno acá, por parte de la Federación de Municipios. Hemos visto en la Policía Nacional igualmente que estas organizaciones delincuenciales, vamos a hablar de un tema específico, estamos en las fiestas del Huila. Entonces ellos ven la oportunidad de ¿qué? Pues llevar sus productos a venderlos allá. ¿Y a quién se lo venden? Pues a la persona que inicialmente está sobria, compra su botella de whisky, verifica dentro de su formación o de su capacitación lo mínimo, que tiene que abrirla, que tiene que partirse el anillo en 3, la huele, todos esos hábitos que hemos creado algunos para evitar consumir licor adulterado. Pero después de estar embriagado, ¿qué pasa? Ya a la segunda botella o a la tercera, o a los que tienen buen sistema acá para introducir licor, ya se les va a olvidar, Entonces es algo que también debemos trabajar. Siguiente. Bueno, al igual que el crimen organizado de medicamentos, el recolector del reciclado, las bodegas del reciclaje, el logístico, el litógrafo, el líder obviamente, el alambique, el proveedor del alcohol. Entonces ayer en nuestro almuerzo con unos amigos hablábamos sobre el tema del alcohol y colocábamos un ejemplo. Cuando estamos hace unos 8 años combatiendo el tema de la piratería de CDs, de películas y eso, pues nosotros nos pusimos a revisar lo siguiente: ¿quién es el que trae los CDs acá en Colombia? Entonces con Dian dijimos, venga,
saquemos los importadores de CDs. ¿Y quiénes son los importadores de CDs? Y ahí que nos dimos cuenta que aquí en el sector de la 38 había una persona que era el que más importaba. ¿Sí? Y ya en una investigación que se hizo en Cali, que fue muy importante, que yo creo que es la más importante que se ha hecho en el tema de piratería de software y de eso, nos dimos cuenta de esa conexión, porque él era el que los traía acá a Bogotá y desde acá a Bogotá se los enviaba a Cali. Entonces en el tema del alcohol hay varias situaciones. Entonces el alcohol remanente de algunas empresas que lo tienen como insumo para muchas cosas y les queda ahí y empiezan a comercializarlo. O el alcohol que seguramente entra de contrabando, que es empleado para producir este licor adulterado. Viene el químico, obviamente los ayudantes del químico, también entra acá el que invierte. Y esto sí es complejo, y ahí es donde que hay que combatir. La economía criminal es muy fuerte, y por eso nosotros la llamamos a veces esa sinergia que hay entre el narcotráfico y todos los delitos conexos. Entonces el narcotráfico se gana un dinero, de pronto se quiere salir de ahí o quiere invertir en ese dinero. ¿Y en qué lo va a invertir? Obviamente en temas ilegales. El distribuidor y el vendedor final. Siga. Siga. Bueno, entonces, zonas de mayor afectación, entonces por adulteración, otra vez acá el Atlántico de primero, segundo Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Bogotá y Cauca, por contrabando, según los analistas. Otra vez es que estos departamentos de frontera, y los licores más afectados, pues somos un país, a veces lo denominamos aguardientero, y así como los falsificadores y alteradores de medicamentos, pues ¿qué es lo que más venden? Pues lo que más consumimos nosotros, que son todo lo relacionado con virales y para los dolores, y en un gran nivel el tema de medicamentos costosos para enfermedades complejas. Y acá pasa lo mismo, entonces por adulteración aguardiente, ron, whisky, vodka, tequila, cerveza, complejo lo de la cerveza, y de contrabando, obviamente whisky, tequila, ron, cerveza y vinos. Siga. Factores facilitadores que nosotros hemos detectado, y en primer lugar, y es algo en lo cual debemos trabajar, porque acá hay representantes de rentas de departamentos, son las dificultades para mantener el monopolio. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo, tenemos unos resultados muy importantes, derivados seguramente en su gran mayoría de lo que se ha trabajado en el proyecto, pero este tema de la vigilancia, control de las autoridades administrativas en el tema de coordinación con la policía, hay que fortalecerlo. Ayer hablábamos con algunas personas acá de rentas de Cundinamarca y tocábamos el tema, que a veces se olvida un buen trabajo que se hacía hace 10, 15 años y hay que volver a lo esencial, que es el acompañamiento por parte de la policía a estos inspectores de rentas. Acá no voy a profundizar. Controles débiles o inexistentes de los insumos, ya lo hablamos. Falta de coordinación y apoyo interinstitucional. Nosotros somos admirados en Colombia porque tenemos esa sinergia entre el sector privado, entre las mismas instituciones, a diferencia de la mayoría de países. Pero acá nos falta más compromiso. A veces participamos en mesas de trabajo, asumimos compromisos, pero ahí se queda. El llamado acá es para que siempre cuando asumamos un compromiso, y ustedes son los veedores de la Policía Nacional, siempre este compromiso termine con un plan de acción que le permita hacer seguimientos de los compromisos. Nosotros como Policía Nacional estamos abiertos siempre a las críticas constructivas y siempre al reclamo de la comunidad porque es nuestro trabajo, pero es necesario continuar con esto. Información al público y autoridades escasas. Hay que incentivar estas campañas que han sido exitosas. Yo sé que son demasiado costosas en el tema especialmente de la televisión, pero hay que lograr llegar a esos estándares que anteriormente hemos realizado. Siga. Bueno, aquí hay un tema, yo ya termino en 3 minutos, y es algo que nos preocupa y pasó en
la ciudad de Medellín. El tema del crimen organizado en Medellín es demasiado complejo y de pronto es muy diferente a otras ciudades del país. Hemos tenido allá desde oficinas de Envigado, cartel de Medellín, todo lo que se ha derivado de este tema de los años 80 hasta llegar en la actualidad a algo que nosotros llamamos organizaciones delincuenciales denominadas ODIN, o vulgarmente lo que llamamos combos. Entonces, acá hay una referencia del periódico El Tiempo de una denuncia que hizo la fábrica de licores de Antioquia. Y definitivamente cuando se verificó, sí estaba existiendo eso. Entonces, este crimen organizado de la SODIN, ellos buscan un control territorial, como lo mencionábamos dentro de las características. Entonces, en Medellín hay unos combos que quieren hacer un control territorial. Entonces, quieren hacer un control desde el que vende los huevos hasta el que vende todo. Entonces ellos quieren tener un control territorial de poder obligar a los tenderos a vender el licor adulterado. Entonces desde las maquinitas tragamonedas hasta vender productos que ellos seguramente están fabricando. Entonces ahí es un reto, se han hecho esfuerzos allá por parte de la seccional de Medellín. No sé si hay alguien de la licorera de Antioquia acá. Me gustaría saber cómo va ese trabajo. Pues digamos que sigue desarrollando, han habido buenas intervenciones últimamente, pero esa denuncia sirvió de mucho y ahí hay que hacer un aporte importante por parte de los distribuidores, que son quienes en detalle, calle a calle, pues entregan la información, un trabajo importante realizado en equipo, el que permitió pues toda esa intervención positiva. Eso no quiere decir pues que se haya terminado el fenómeno, pero pues mientras más información recolectemos y recopilemos, pues mejor será para este tipo de actividades. Entonces, en conclusión, pues se ha disminuido, se sigue presentando, pero ya con antecedentes negativos para quienes lo ejercen, entonces eso ya nos va mejorando el panorama. Doctor, muchas gracias. Esto no se puede permitir. La situación, nuevamente digo, de Medellín es muy compleja en el tema de crimen organizado. Se hacen esfuerzos, pero nos falta mucho todavía para consolidar. Bueno, acciones para intervenir en estas dos clases de delitos, la integración de acciones interinstitucionales, valga la redundancia, convenios interinstitucionales con recursos para fortalecer el accionar de las autoridades administrativas de policía investigativas, la capacitación, que es una de las fortalezas del proyecto, hay que continuarla, hay que, no sé, innovar. A veces creemos que de pronto es bueno innovar empleando el tema de la web, pero siempre le decimos a ustedes que desde la Dirección Nacional de Escuelas podemos hacer un gran esfuerzo en los cursos de capacitación de los patrulleros y en los cursos de ascensos, tanto del nivel ejecutivo de la policía como los oficiales, eso por parte de la policía. Y salen ideas, cuando uno se pone a leer cuáles son las acciones exitosas de otros países. Acá leíamos un decreto o una ley allá en México donde dice, artículo 9, los titulares tienen las siguientes obligaciones: deberán romper todas las botellas vacías de vinos y licores a fin de evitar que sean comercializadas y reutilizadas para la venta de bebidas adulteradas. Eso es en México. Ojalá en Colombia podamos llegar a ese estándar. Siga. Regulación, vigilancia de los insumos empleados, ya lo hablamos, y el control a los remanentes y disposición del alcohol residual en empresas que no lo generan. ¿Por qué ese punto? Y lo hemos tocado como en tres oportunidades, porque hemos evidenciado pues, de boca, si se puede llamar así, de los mismos delincuentes que está pasando eso. Entonces nos falta un poco de regulación y ayer también en la mesa de trabajo hablábamos de eso, de una persona que en un país importaba millones de dosis de medicamentos, que se pusieron a hacer un estudio de cuántos habitantes tiene este país. Es ilógico que esa persona esté importando tanto. ¿Y por qué estaba importando? Porque dejaba por allá el 20% y el resto lo metía de contrabando a nuestro país. Entonces son temas
que debemos trabajar, acciones para intervenir el delito. Entonces, digamos acá, en esta diapositiva, yo creo que estamos los titulares, faltaría la ciudadanía para seguir trabajando, para contrarrestar y minimizar estos flagelos. Bueno, esa es mi posición. Por último, agradecerles que han venido. Buscamos es que entendamos cuál es la problemática. Ahorita, más adelante, va a venir un tema de cifras que me parece sumamente interesante, porque ahí podemos evidenciar cuál es la afectación económica. Pero en el tema de policía judicial, y como yo lo decía ayer, y es el llamado de pronto a los funcionarios de policía judicial, a los señores fiscales y a los señores jueces, que tratemos de hacer procesos investigativos no solamente por los 3, 4 delitos relacionados con estas dos conductas criminales, porque cuando estamos hablando de la afectación a la salud, ahí pueden estar tipificando delitos que atentan contra la integridad de la persona. Entonces, hasta allá, doctora Silvia, yo creo que es el reto que tenemos que llegar para poder en el futuro judicializar personas por estos delitos relacionados contra la vida e integridad personal. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Permiso. Gracias, mi coronel, por su presentación. A continuación, contamos con la participación de la señora Lourdes Chavarría. Ella es de Euromonitor International, quien nos hará la presentación del estudio sobre el mercado ilegal de alcohol en la región.